Esta reunión está siendo grabada. Es decir, vale mandar. Claro, no, te digo que lo que pasa es que como se puede transformar en hielo, a ese hielo le puede dar forma. ¿Ves? Puede estar congelado. Forma de verga congelada. Y esperar, O sea, sí se puede transformar en cosas, pero de hielo. Muchachos, recuerden ahí aprovechar la pausa activa. Ya continuamos con lo que estábamos tratando. Era una pregunta. Se fue muy inútil, ¿no? Listo, continuamos. Entonces, retomando ahí lo de lo que estábamos hablando respecto de la gente metida en el baño. Entonces, eso es para que lo tengan claro. No todas las veces, y eso es, o sea, digamos, en otras ingenierías o en otras profesiones donde también manejen lo que es programación de obras, perfectamente lo que pueden decir es, métale gente, y eso no necesariamente es. Lo otro tiene que ver es también con los tiempos de fraguado. Ah, bueno, listo. Y en especial, pues para esto que era una placa, pues había que formaletearla obligatoriamente. Si eso no se funde solo, no se sostiene solo. ¿Qué hicieron ustedes o qué pensaron ustedes ahí para poder desarrollar esa parte? O simplemente dijeron, ah, no, pues eso se formaletea y ya. Enciendan las camaritas, por favor. Ah, bueno, junto con esa pregunta. Profe,
Sí. Pues la verdad nosotros con mi grupo no analizamos como tal contratar más personas porque por si el proyecto ya venía con una economía muy mala. O sea, Ujú. ni siquiera sabíamos una nómina exacta. Entonces no sabíamos con qué presupuesto contábamos, por lo menos para pagar los trabajadores. Entonces nosotros como tal no tomamos en cuenta esa opción. Ok, listo. Pero aquí está la cohesión, y por lo menos Desmond decía eso de que cuando se dieron cuenta, uy, pero eso demora, un baño demora tiempo. Pero para el tiempo, por ejemplo, uno de los tiempos que más se demoraba es específicamente lo que tenía que ver con el fraguado, por ejemplo, de la placa. Y hasta que no fraguara la placa, hasta que no se desformaleteara, había muchas actividades que no se podían desarrollar. Supongamos que todavía en su mente está, no, lo que tenemos que meterle son cerchas y parales por donde se pueda. Entonces, de pronto el paral quedaba metido entre la taza del inodoro, perfectamente, ¿sí? O donde está el lavamanos, cosas como esa. Y entonces, si eso era así, ¿ustedes qué hacían con la gente que estaba desarrollando esa labor en ese momento si no podían seguir desarrollando trabajos? O sea, por ejemplo, ustedes analizando, y eso tuvieron que haberlo así desarrollado, ustedes no podían de pronto estar colocando específicamente como actividad paralela dentro de lo que es el baño, la instalación de pisos o enchapes o de sanitario o de lavamanos en el mismo tiempo donde aún está fraguando la placa. Porque ¿cómo? O sea, ¿en qué momento o en qué espacio usted va a meter eso? Aparte, usted va a tener que desformaletear y obviamente que lo lógico es que, pues gracias a que Newton se dio cuenta cuando se cayó la manzana, de que por acción de la aceleración de la gravedad, lo que está, digamos, se ve atraído cuando está en caída libre hacia el suelo porque está encaminada hacia el centro de la Tierra. Entonces, quiere decir de que cualquier vaina de esa se va a caer, le va a caer encima alguna de las cosas si es que de pronto les dio pues vamos adelantando, vamos colocando algo. ¿Qué hicieron ustedes ahí? ¿Qué hicieron con la gente? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Pero primero que todo, nosotros, eso de los pisos y todo eso lo dejamos como acabado, ya lo último. Como usted Ok. dijo, no se podía. Y, y mientras se esperaba de pronto que fraguara un poquito, no sé, en el caso de nosotros, por ejemplo, eran las, ¿La cámara no la puede las llamas. habilitar? Señor, ¿Puede habilitar la cámara para verlo? profe, Para no sentir lo de la sesión de espiritismo. ya, pero entonces espérenme, me pongo una camisa porque estoy acá todo. Por favor. Y hasta calzones, si puede. Tengámoslo ahí ya mientras el compañero viene. Entonces, ojo, necesito, si de pronto de verdad a todos en este momento eso no se les ocurrió, es por esto. Para algunos, y estoy absolutamente que para muchos, de verdad saberse los procesos constructivos de cualquier actividad que se presente en obras civiles, aún sigue siendo complicado. Es más, a la gente que se está graduando, aún les cuesta. Eso, pues, para muchos de verdad lo van adquiriendo esa medida que van ganando experiencia, es decir, van estando en uno que otro proyecto. La gracia es tener ese conocimiento antes de llegar allí. Eso es lo que genera digamos, la parte de competitividad y estarle ganando trabajito al resto de gente. Entonces, por eso el énfasis tan grande en esa cuestión. Y para poder programar cualquier obra, y yo dudo que lo hubiesen hecho, de pronto algún grupo lo hizo, haber desarrollado los cálculos de tiempos de duraciones de las actividades, que es en general como realmente se desarrolla, digamos, la duración de cualquier actividad, que es lo que uno termina plasmando en un diagrama de barras. Por lo general, y eso es lo que ocurre en casi todos los proyectos, simplemente cogen, meten el presupuesto,
a un lado, hasta en Project o el programa que sea, o bueno, en Excel. Y para ese lado, para el lado derecho, siempre terminan colocando un poco de barritas, las que se imaginan, las ponen a la loca. Ah, ese es el cronograma. Y cuando se dan cuenta, por ejemplo, en un proyecto de estos, es obvio que desde la entidad contratante nadie nunca había desarrollado la programación real de obra de eso. Eso fue uno de los factores por los cuales a mí sí me permitieron, bueno, a los dueños del proyecto, que no lo sancionaron y nos dieron específicamente el tiempo que yo dije que iba a durar ese proyecto en entregarse. Tantas, digamos, yo alcancé a generar de que en tantos días, cada tantos días, yo iba a entregar, digamos, mejoramientos, habitaciones y baños, cada tantos días. Y eso, pues obviamente, ¿qué pasó? Ese contrato realmente daba, donde yo lo tomé, sí daba para los 3 meses, pero pues si ya habían consumido prácticamente 3 meses antes, quiere decir de que todo eso no lo habían tenido en cuenta, o sea, no sabían ni siquiera cómo organizarse. ¿Y qué es la vaina? Que normalmente la gran mayoría de gente no sabe de verdad esa cuestión de cómo vincular el proceso constructivo con la duración real de cualquier actividad en construcción. Entonces, cuando uno les muestra eso, pues los que no saben de una vez, uy, ¿cómo así? Uy, esta man sabe. O por lo menos, así como Mafalda, si no puedes convencerlos, al menos enrédalos, ¿sí? Entonces, pues sí, la gente tiende como a enredarse y eso, pero terminan creyendo de que el que está ahí, el payaso que está mostrando eso, sí sabe. Entonces, eso es una de las cosas, y por eso sí permitieron desarrollar el proyecto. Y este man tenía como la camisa donde la vecina. Profe, esto es que yo también soy del grupo de... ¿Cómo dice? Profe, sino que es que para complementar lo que está diciendo el compañero, sino Sí. que nosotros en esa parte, lo que hicimos es que mientras esperábamos ese fraguado, Sí, la cuadrilla podría empezar con otro baño. claro, O sea, empezar con correcto. lo que es preliminares del otro baño, la adecuación, la excavación, pues mientras se esperaba ese tiempo de fraguado, ¿no? Sí, Eso de fue hecho, de hecho esa realmente es una típica solución. Siempre eso es la, digamos, la forma, primero, donde usted tampoco necesita estar metiendo y metiendo y metiendo gente. ¿Sí? Ustedes, puede ser que el caso les haya ocurrido. Entonces, no, esa misma cuadrilla de 3, 4 personas que hubiesen tenido para el baño. Entonces, ¿qué? Llegaban todos los otros días mientras esa vaina se fraguaba a, no sé, orarle o cantarle, vamos, fragua, o que yo no sé qué, y simplemente estaban ahí perdiendo el tiempo dentro de ese baño. No, pues obviamente lo que había es que con esa misma gente empezar a desarrollar otros baños, digamos, lo más cercanos posibles. Y cuando volvían, justo cuando se pudiese desformaletear y terminar de hacer las instalaciones, que en eso más de 2 días, ¿sí? No se podían echar. Y esos 2 días eran 2 días de pronto de fraguado de la otra, en el otro baño, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para eso sí era fundamental de pronto imaginarse esa situación. Por eso siempre es bueno uno saberse los procesos constructivos y hacer de cuenta la parte de empatía, también como si uno fuese el trabajador, ¿qué es lo que va a hacer en ese momento? Bueno, pues si esta vaina está fraguando, entonces yo llego a dormir acá, ¿no? Eso, y en su momento era lo que había ocurrido en ese proyecto antes de que ingresara aquí a salvar esa vaina, que eso era de las cuestiones, pues no sabían, no tenían proyectado. Otro error normal que podían haber cometido es, bueno, si está en una habitación, pasa un baño, y los que están en un baño de pronto pasan a una habitación. Nosotros cuando estamos en un proyecto y supongamos, digamos, una edificación en altura, ¿sí? Un edificio. Normalmente los pisos son repetitivos. La parte digamos, típica de desarrollo del rendimiento de cualquier proyecto es como si fuese una S, ¿sí? Entonces, primero es muy lento. De un momento a otro eso empieza a despegarse y otra vez se vuelve a aplanar, ¿sí? Como una S. ¿Sí? La curva S. De hecho, eso hace parte
de lo que es la programación de obras. ¿Y qué indica? Obviamente que en las etapas preliminares, cuando apenas están en excavaciones, la gente llega y ni siquiera sabe de qué trata el proyecto, se empieza a empapar del tema, entonces el rendimiento es bajo. Cuando realizan el primer piso, ok, ya hicimos el primer piso, vamos a la placa, listo, empieza a aumentar un poquito el rendimiento. Terminaron el segundo piso y resulta que son 8 o 10 pisos más exactamente iguales. El tercero lo hacen más rápido, el cuarto lo hace más rápido. Esta gente, nuestros trabajadores, ya se han metido el proyecto en la cabeza. Es decir, cada quien ya sabe, cada vez que pasa de un piso a otro, qué es lo que tiene que llegar a hacer. Ya no está tanto mirando alguna cosa, sino simplemente verificando, pero ya lo tienen metido en el disco duro. Entonces, con eso, también es esto. Uno lo que hace es los que aprendieron a trabajar en las partes de las habitaciones, pues que continúen haciendo habitaciones. Y los que están en los baños, pues que continúen haciendo baños. ¿Por qué? Porque ya saben, ya tienen el proyecto metido en la cabeza. Ya saben de pronto si se presentó algún error o algún inconveniente en el trabajo anterior, ya saben de una vez qué es lo que tienen que hacer aquí para solventarlo. Entonces, eso también se genera ganancias de tiempo, aunque uno siempre lo hace para, digamos, a manera de programación sobre la forma más crítica, es decir, un poquito la más demorada para tener chance. Nadie se va a poner, digamos, disgustado si le entregan el proyecto antes de tiempo. Entonces, si uno se gana unos días, excelente porque queda uno mejor y está asegurando otro trabajito adicional. Pero esa parte precisamente hay que tenerla en cuenta, que es cómo empezar a meter gente. Profe, Sí, cuéntame. nosotros en esta parte nosotros metimos que, por ejemplo, para cada pasante le asignamos 2 cuadrillas. Entonces, que una cuadrilla estaría encargada de una habitación y la otra cuadrilla estaría encargada del baño. Nosotros tratamos eso, de que cada cuadrilla llegara a un punto donde pudiera trabajar en 2 baños paralelamente, o sea, al mismo tiempo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no se llegara a un punto de explotación laboral, porque de pronto ahí puede afectar en la actitud del trabajador, que se sienta por eso explotado y que no se mejore el rendimiento, sino que antes se retrase. ¿Y por qué se podría explotar al Porque es que se trabajador? puede meter, por el afán de pronto de nosotros tratar de sacar esa obra el tiempo antes posible, se puede llevar a que meterle más actividades al trabajador. Pero, a Sí. ver, digamos, hay actividades que simplemente se desarrollan y no se puede hacer más con eso. Entonces, pues, o sea, la única sería, en caso de explotación en ese momento, o sea, particularmente con eso, es que les tocara de pronto trabajar en horarios no laborales. Entonces, pues obviamente eso genera horas extras, pero que le exijan a un trabajador, ojo, con esta mano está usted haciendo este baño y con esta una habitación, pues obviamente que eso no se puede. Tal vez desde ese punto lo de la explotación no. La otra cuestión es respecto de la exigencia específica de que, ojo, lo desarrollen las actividades en los tiempos que son, porque seguramente también el problemita era que había mucha gente dormida en ese proyecto, o sea, se dieron cuenta de que no los estaban dirigiendo bien, que no había digamos, un buen liderazgo en ese sentido, y que incluso ellos sabían mucho más de los que estaban ahí, digamos, supervisándolos, pues obviamente que perdieron el respeto y se la montaron, que por eso es la cuestión también de que uno siempre tiene que demostrar que sabe, no dejársela montar del resto de trabajadores, porque eso es típico en cualquier obra apenas usted llega, sobre todo cuando tienen cara de pelados, ¿sí? De recién graduados y recién graduadas, pero del bachillerato, que así es como están saliendo ahora. Y entonces, pues obvio que para ellos todos siempre van a ser niños y pues los van a intentar tratar de esa forma. Si usted les dice, ojo, usted tiene que hacer esto porque esto y esto y esto, uy, el man sabe, uy, la ingeniera sabe, aparte bonita sabe, cosas como esa. Entonces, en ese momento, lo que es la falta de respeto ya no se va a presentar, ya le van a empezar a hacer caso en forma. Entonces, bueno, continúan con esa parte. Pero sí, de pronto lo de la
explotación como tal, ahí no sería evidente. Otra cosa que sí podría ser explotación es, no, por la premura del tiempo, siga trabajando en otras horas y que no le paguen las horas extras. Eso sí podía pasar, pero de resto no, porque no hay forma, ni tampoco es que, digamos, un tipo de proyecto de esos, y la explicación es que eso no era exactamente en una cuadra, todas las casas de la cuadra tenían mejoramientos, no. La separación era más bien de a cuadras y hasta más. Y era por comuna, es decir, por concentraciones de población en una zona y después pasar a otra. Eso también era un error que se presentaba allá. Fabián Alejandro, ya que tiene camisa, ahora sí, háblenos. Profe, ¿qué era lo que le estaba diciendo? No me acuerdo. Pues yo no me acuerdo, creo que... pues creo que lo que también le iba a decir, profe, es que nosotros con mis compañeros le habíamos asignado un mismo número de cuadrillas a cada estudiante, Sí. para poder medir de una forma un poco más estándar, o sea, porque si es que si yo le daba a uno más cuadrillas que a otro, no sabía si en realidad alguno de ellos estaba haciendo bien su trabajo de supervisor, por ejemplo. Entonces, si yo le doy dos cuadrillas a cada uno, yo iba a saber si esa persona, bueno, ese estudiante, iba a hacer que esas dos cuadrillas me funcionaran de buena manera. Y así íbamos a determinar cuál era el estudiante que no estaba haciendo bien su labor de supervisor, por ejemplo. Porque ahí decía que si de pronto influía en que yo hiciera cuadrillas de 1x2, o de 1x3, o de 1x4. Y también planteó otro problema, o sea, ahí de que querían echar a unos trabajadores de ahí porque al parecer no estaban haciendo bien su trabajo, algo así. Sí. Entonces, yo no me quería basar de pronto en que me dijeron que esta persona, sino más bien ver si de verdad era capacitado o no. Entonces, eso es lo que estamos analizando ahí. Pues. No sé los demás que de pronto hicieron respecto de eso por lo menos los compañeros hablan de que les asignaron de a 2 cuadrillas por pasante. Los demás, ¿qué hicieron con eso, por ejemplo? O más o menos, ¿qué tantos mejoramientos tenía que realizar uno de esos, digamos, tecnólogos, supervisores? ¿Qué hicieron los demás? Nada. Profe, había otra situación ahí que usted planteó sobre que se habían retrasado unos accesorios Sí, y que, sí, entonces que los pasantes tenían cada uno su medio de transporte. sí. Entonces, nosotros al ver que de pronto los trabajadores estaban sin hacer nada porque de pronto no había buena supervisión, porque eso es un factor que afecta el rendimiento de la mano de obra. Entonces, si no había suficiente supervisión, entonces nosotros lo que hicimos fue, en ese problema, mandar a un solo trabajador al lugar de donde me estaban mandando el material para avisarles de pronto que les había faltado eso. Y de esa manera de pronto no mandarlos a todos o algo así, porque íbamos a necesitar gente supervisando en la obra, porque si no me iba a quedar yo solo ahí. O sea, ustedes no, lo que hicieron fue escoger de las cuadrillas a un trabajador y que ese se fuera a buscar por allá, por lo menos avisar qué material había faltado. Es lo que le entiendo. Pues no un trabajador, yo diría que más bien enviaría a alguien que sepa de la cuestión, pues de pronto el pasante. Pues, por ejemplo, ese caso en particular, pues sí, realmente, o sea, el que tenía que ir y el que sabe, y sobre todo el que tenía transporte obligado para poder trabajar ahí, eran los pasantes. Entonces, en moto, obviamente que eso es volando, ¿sí? Que llegan al sitio y saben qué es lo que tienen que pedir. Sí, ojo, y eso también hay que tenerlo en cuenta en general para cualquier proyecto. Si un proyecto se cae porque uno de pronto se desaparece del proyecto 1 hora, 2 horas, 3 horas,
gravísimo. Quiere decir de que uno no está transmitiendo muy bien la información del desarrollo de las actividades que tienen que hacer. O digamos, no tuvo la objetividad para contratar gente que le entendiera esas cosas que usted tenía que desarrollar. ¿Sí? Un proyecto no se puede caer por eso ni por el chiras. Volviendo al cuento de las cuadrillas, no, eso sí, es muy poquita gente para tener en cuenta el supervisor. Y aquí viene la vaina también. Nosotros como ingenieros, como residentes de obra, como directores de obra, como supervisores, téngalo por seguro que uno tampoco está encima del trabajador. Va a sonar bastante pesado lo que les voy a decir. Sí, es un viejo dicho. Yo por lo general no soy grosero, pero como para que lo entiendan, las únicas que trabajan con el cliente encima son las que se dedican a cierta labor tradicional milenaria, en la cual intervenía cierta transacción especie versus dinero, ¿sí? Entonces, para el caso, esas son las únicas, de resto no. Uno no puede estar encima del trabajador todo el tiempo porque primero se estresa, ¿sí? Segundo, seguramente si está haciendo una excavación, de pronto termina mandando el Picasso es para el lado donde está el ingeniero o la ingeniera, ¿sí? Desde la rabonería. Entonces, no, eso tampoco es así. Uno tiene que estar pasando, estar revisando, estar chequeando y en general ir a corregir exacto donde uno ve el error o donde ve que, ojo, para poder adelantar al siguiente trabajo tenemos que hacer esto y listo. Y se separa y mira a ver si están haciendo las cosas. Pero ahí exactamente están en el sitio totalmente mirando a ver, es decir, están haciendo una hilada y está revisando la hilada, si todo de una vez les quedó bien. No, eso uno no lo hace. De hecho, también cuando se están, por ejemplo, desarrollando las actividades de muros en proyectos mucho más grandes, uno está revisando, por ejemplo, las hiladas y demás, pero uno no está una a una. Se supone que ustedes tuvieron que estar presentes cuando se generaron, por ejemplo, las marcas precisamente de los niveles. Ahí sí uno tiene que estar presente y uno es el que está determinando si está quedando bien o está quedando mal. Se supone que los que lo van a desarrollar saben desarrollar su trabajo. Entonces, usted no va a poner a un ayudante que no sabe, alguien que es la primera vez en la vida que trabaja y que llegó a trabajar precisamente a construcción, que es normal que nos pase en nuestras obras, al levantar un muro. Obligatoriamente tiene que ser un oficial que sabe nivelar, que sabe aplomar, que sabe preparar la mezcla de mortero de pega, que sabe cómo colocar un bloque, un ladrillo, lo que sea, cualquier elemento de mampostería. Y lo sabe ir desarrollando según los niveles. Entonces pasa las hiladas. Se supone, uno va mirando por ahí cada 3 hiladas. Ellos sí, cada vez que hacen una hilada, ellos sí están específicamente, digamos, garantizando las plomadas de esas hiladas y demás. ¿Qué le pasó al perrito? A Fabián Alejandro. Me preocupa el perrito. Ah, qué pena. Yo lo estoy escuchando. Ok, entonces sí, la cuestión es esa, que eso tampoco es de estar todo el tiempo. La dirección tiene que desarrollarse, pero estar revisando. O sea, uno pone la actividad y va y verifica en otros. Entonces, por ejemplo, estos muchachos, si no hubiesen tenido necesidad de, digamos, exigir de que tuviesen transporte. Porque si no, pues sí, prácticamente ellos tenían que estar máximo en dos proyectos muy cercanos. Pero no, la cuestión de moto es que por lo menos, por bajito, de 10 a 15 mejoramientos tenía que tenerlos un solo pasante. Y más o menos, digamos que esos son los mejoramientos. Pongámosle por poquitos, unos 5 mejoramientos. ¿Sí? Digamos que las distancias generaban eso. Entonces, pero que específicamente en 2 o en uno solo y estar pendientes ahí y no se pueden mover porque si no se cae el proyecto, no, eso no, o sea, no es la forma como nosotros debemos desempeñarnos en una obra, en un proyecto. Nosotros tenemos que estar pendientes de muchas cosas.
Entonces, ahí está. Y la solución, por ejemplo, para eso, esa sí tenía que ser esa definitivamente la respuesta, pues escoger alguno de los pasantes que tenían moto y hágale rápido por los materiales. Ojo, antes de eso, verificar con todo el resto si se había olvidado algo más. ¿Sí? Si de pronto alguno, uy, se me está acabando no sé qué, y ya que va a ir por allá, aproveche y diga que me lo manden, o si puede, tráigalo. Ah, bueno, en ese caso, pues eso es lo que hay que hacer y que alguien retome toda esa información. Y eso es fácil con cualquier smartphone, la llamada, el WhatsApp, lo que sea, y hágale rápido. ¿Qué Profe, más cosas encontraron? Cuéntenme. Dale, Esther. profe, qué pena. Y por ejemplo, ¿qué problema hay, digamos, de que esa persona llega a sufrir un accidente y en sí esa no es una labor de él? No, digamos que cuando, o sea, para el caso, si se le manda a hacer eso, eso sí hace parte de la labor de él, ¿sí? O sea, por eso es la cuestión del transporte. Está desarrollándose dentro del marco del proyecto. Otra cosa es que si supongamos, tú como directora del proyecto, te acuerdas de que, no sé, la pareja, lo que sea, está de cumpleaños y, ay, se me olvidó comprarle la torta. Y entonces vas y le dices a uno de estos, uy, venga, yo estoy acá y necesito estar pendiente de todo el proyecto. Hágame el favor, usted que tiene moto y es subalterno mío, váyase y se consigue una torta de chocolate bien buena y te quiero mucho, no sé quiéncito. Y entonces, en ese caso, eso sí no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto. Y para el caso de un accidente, no incluiría como cuestión laboral, ¿sí? Otra cosa es que, de todos modos, siendo del proyecto, pues se supone que ellos no cogen y se van porque sí. La orden directa tuvo que haberle dado o el director de obra o el dueño del proyecto, el contratista. En ese caso, pues se supone que eso sí es, digamos, se entiende como subordinación, es decir, él está como empleado y su jefe directo le encomendó una labor que tiene que ver con el desarrollo del proyecto. Vaya y traiga tal material que usted puede, sabe dónde queda el centro de acopio y puede venir rápidamente. En ese caso, llega a sufrir un accidente, es un accidente laboral. Normalmente, para poder hacer eso, sí tienen que avisar, digamos, rápidamente a la ARL, tal trabajador va a ir a desarrollar tal labor. Eso es fácil, eso por cualquier medio electrónico queda rapidito de usted enviar esa información y no hay ningún problema. Y si lo hicieron, si no cogieron a la loca irse, perfectamente entra como accidente laboral y no van a tener complicaciones de nada. Ahora, otra cosa es que de pronto esa persona en general no lleva casco, no lleva, bueno, todo de pocos implementos que tienen que tener los motorizados. Pero desde el punto de vista laboral, sí entraría y pues normalmente a la ARL sí hay que avisarle cuando un trabajador de nosotros va encomendado a desarrollar una labor que es del proyecto. Y no hay ningún problema, eso lo pueden desarrollar. ¿Entendido? Ah, vale, profe, gracias. Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué vieron por ahí de raro? O de esos, precisamente de esos ítems que tuvieron. Por ejemplo, ¿qué hicieron con la señora esa que los llamó como a la media hora de que ustedes por primera vez van a asumir el rol de directores y directoras de esos proyectos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con la vieja loca esa? Entonces la mandamos a que cogiera oficio. A que cogiera oficio. ¿Quién más la mandó a hacer oficio? No, profe, pues le explicó la situación. O sea, nosotros lo que hicimos fue, pues de buena manera, tratar de mediar palabras con la señora y explicarle, pues, la situación de la obra y pues que nosotros estamos adquiriendo la responsabilidad desde ese momento. Entonces, pues que de alguna manera eso se salía de nuestras manos, ¿no? Ah, como el tino se le sale de las manos.
Uy, sí. En el caso de nosotros, profe, nosotros hicimos que pues dar la cara y que vamos a cuadrar una reunión para la comuna. Entonces, para Sí, explicarle no solamente a ella, sino a los otros también, y pues si se podía seguir haciendo, si se hacían falta más, una cada semana. Eso fue lo que nosotros planteamos. uy. O sea, que ¿cuánto duraron ustedes contestando esa llamada? ¿Sí se acuerdan cuando estábamos mirando esa matriz de lo de urgente e importante? Por ahí venía algo específico sobre las llamadas. Hay llamadas que, no, eso no importa. Para el caso, esta era una llamada que, digamos, dentro de un orden de jerarquía de importancia, era la mínima importante de todo el proyecto. Para nada. Gastarle tiempo a eso, no había que hacerlo. Mire, señora, estoy asumiendo este trabajo. Con mucho gusto, en algún momento estaremos avanzando. Vamos por comuna, estamos en la comuna tal y listo. ¿Entendido? Bueno, chao. Eso salió en 3, 5 minutos y ya, o sea, eso no fue lo importante, pero le digo que sí se le iba a dar la cara como para tranquilizarla. Sí, pero seguramente ustedes ni siquiera le tomaron el nombre. Y de hecho, normalmente uno no va a hacer eso. Porque perfectamente esa llamada ni siquiera podía haber sido de verdad de algún beneficiario del proyecto. Para el caso, esa llamada, la verdad, en algún momento alguien la hizo y fue así, como a los 15 minutos de haber ingresado a empezar a revisar todo el proyecto el primer día como director de obra. Esa llamada la hizo alguien el director que salió, el que renunció, puso a alguien a llamar como para generar estrés en el proyecto, o sea, para hacer la jugada sucia. Entonces, no, eso, pam, listo, esa llamada no, o llame a mi secretaria con mucho gusto, el nombre de la constructora es tal, y cuelga, y chao, y bloquea de una vez. Ese tipo de llamadas no hay que gastarle absolutamente nada de tiempo. Si es algo real, si es algo importante, seguramente eso no va a ir de una llamada, eso seguro que llega a la constructora, a la oficina donde tengan algún derecho de petición mínimo. Entonces, cuando las cosas son así, todo tiene su orden, todo tiene su, digamos, su protocolo. Pues también dentro de eso uno puede identificar qué cosas sí hay que atender rápido y qué cosas no. ¿Qué otra situación así rara vieron por ahí? Respecto de cómo armaron el cronograma, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué presentaban? ¿Qué decían? Supuestamente ante la entidad que los iba o a sancionar o a continuar según lo que ustedes presentaran. Hablen. ¿O qué presentaron ustedes para que ese proyecto no decayera? ¿Cómo, profe? Es decir, ustedes tenían que presentar, creo que era el miércoles como a las 7:30 de la mañana, un cronograma de actividades diciendo cuánto iba a durar de verdad el proyecto ante la entidad. Si a ellos les parecía que lo que ustedes sustentaban y mostraban era correcto, de pronto les daban el chance de continuar trabajando. Si no, pues hasta ese día llegó digamos, el trabajito ese. ¿Qué hicieron con esa situación? ¿O qué presentaron? ¿Qué tipo de cronograma presentaron? ¿Diciendo qué? Por lo menos uno tenía que garantizar qué tanto personal se iba a estar trabajando. Es decir, que semanalmente iban a estar trabajando tantos mejoramientos de vivienda, ¿sí? Tantos baños, tantas habitaciones en la semana. Y que así, digamos, de semana a más o menos 2 semanas
perfectamente se podía empezar a entregar mejoramientos sin ningún problema. Entonces, pues no sé qué presentaron ahí. Pues ingeniero, yo creo que ese cronograma partía desde como, no tanto cuánto se iba a integrar, sino como el informe de cómo se recibió la obra para de ahí sí partir cuánto tiempo se iba a gastar en poder entregarla, para ver con qué se tenía, qué presupuesto, qué material, para poder partir de ahí. ¿Sí? ¿Todos hicieron eso? O sea, entre el lunes y martes, porque pues el miércoles ya era el día en la mañana de entregar eso, entre lunes y martes